Buen día, el día de hoy estaremos estudiando los elementos objetivos y subjetivos de los tipos penales en Colombia. Para ello, haremos uso de un caso hipotético. Hechos: en la tarde del 15 de octubre del 2015, el joven Nino Allen fue secuestrado por el señor Richard Jackson, quien con la participación de su sobrino Yadiel Silva Jackson, tomaron por la fuerza al joven Nino Allen, quien como de costumbre se encontraba trabajando con su mototaxi. Horas después del suceso, el señor Celso Allen, padre de la víctima, recibe una llamada de los secuestradores, los cuales eran desconocidos para ese momento, quienes le solicitaron una suma de 120 millones de pesos por la liberación de su hijo Nino. Ante esta situación, el señor Celso Allen, sin tener pruebas de que su hijo estuviera con vida, se dispuso a hacer todo lo posible para conseguir dicha suma de dinero. Sin embargo, el señor Celso, un trabajador de clase media, no tenía los recursos suficientes y solo disponía de una propiedad de similar valor, lo que, una vez avisadas las autoridades, empezaron a sospechar que los secuestradores eran personas cercanas a la familia. No obstante, a pesar de los esfuerzos del señor Celso Allen, padre de la víctima, le fue imposible reunir la suma exacta de el dinero que solicitaban los secuestradores. Desde luego, esta noticia no le agrada a los secuestradores, por lo que el señor Celso Allen, en un intento de proteger a su hijo, solicita más tiempo, que para ese momento ya había transcurrido un periodo de 2 meses en el secuestro, mientras que el Gaula estaba avanzando en la investigación para dar con los secuestradores, logrando determinar que las llamadas de extorsión provenían de un celular registrado a nombre del señor Richard Jackson, quien es un conocido de la familia. Sin embargo, hasta no contar con las pruebas suficientes, no podían tomar medidas al respecto. No obstante, sus indagaciones los acercaban cada vez más a la resolución del conflicto. Sin embargo, los secuestradores, en un intento de eludir su responsabilidad, optan por acabar con la vida del joven Nino Allen, utilizando un arma blanca. No obstante, a ese punto el Gaula ya había identificado al propietario del teléfono celular desde el cual se realizaron las llamadas de extorsión, así como los videos de seguridad que captaron tanto a Richard Jackson como a su sobrino en los lugares donde se originaron las llamadas. Esta información les permitió llevar a cabo la captura de los secuestradores de Nino Allen. Durante la captura se hallaron el celular, las tarjetas SIM desde donde se hicieron las llamadas, la ropa que llevaban en los videos de seguridad y las llaves del mototaxi de la víctima, Nino Allen, pruebas suficientes que determinaban la responsabilidad de Richard Jackson como la de su sobrino Yadiel Silva Jackson. Y en ese contexto, en un intento de redimirse, Jackson informa a las autoridades sobre la ubicación del cuerpo sin vida del joven Nino. En este sentido, el esquema del tipo penal, de acuerdo con el caso hipotético con respecto a los elementos objetivos, encontramos el bien jurídico tutelado, que para este caso es tanto el patrimonio, la libertad individual, la vida misma e integridad personal. En cuanto al sujeto activo, encontramos al autor material e intelectual, al señor Richard Jackson, y como coautor a su sobrino Yadiel Silva Jackson. Con respecto al sujeto pasivo, en este caso es el joven Nino Allen, y en cuanto al verbo rector, el cual es el delito punible, encontramos tanto el secuestro extorsivo como el homicidio. En cuanto al objeto material, es el cuerpo sin vida del joven Nino Allen. Esto como resultado del secuestro extorsivo que sufrió el joven Nino Allen por un periodo aproximado de más o menos 2 meses, durante el cual sus captores exigieron la suma de 120 millones a cambio de su liberación y posteriormente el homicidio de este mismo. El resultado en este caso se refleja a través de la repercusión de la alteración del mundo exterior, que se traduce en la modificación del entorno espacio-temporal de la víctima, quien no podrá recuperar su libertad ni su vida, así como el daño irreparable ocasionado a la familia de la víctima, quienes tendrán que vivir sin su ser querido. Con respecto al nexo causal, el secuestro planeado el 15 de octubre del 2015 por Richard Jackson con la colaboración de su sobrino Yadiel Silva Jackson, así como la acción posterior perpetuada por Richard Jackson al agredir con arma blanca el cuello de Nino Allen, resultaron en el secuestro y el homicidio de Nino Allen. De manera que para este caso los elementos descriptivos en sí es el secuestro con fines de extorsión y homicidio del joven Nino Allen, perpetuados por el señor Richard Jackson.
con la colaboración de su sobrino Yadiel Silva Jackson. En cuanto a los elementos normativos, de acuerdo con el artículo 169 del Código Penal colombiano, en el que expresa el secuestro extorsivo como aquel que arrebate, sustraiga, retenga u oculte a una persona con propósito de exigir su libertad, un provecho o cualquier utilidad, incurrirá en prisión de 320 a 504 meses, lo que corresponde a como mínimo 26 años largos a 42 años. Y con respecto al homicidio, que se encuentra establecido en el artículo 103 del mismo Código Penal colombiano, estipula el homicidio como aquel que matare a otro, por lo tanto incurrirá en prisión de 208 a 450 meses, que corresponde de 17 años en adelante hasta 32 o 37 años de prisión. Es así que en cuanto a la imputación objetiva, esto se logra establecer mediante la investigación realizada por el Gaula, quien determinó que el teléfono celular utilizado para realizar las llamadas extorsivas pertenecía a Richard Jackson. Esta información permitió al Gaula determinar los lugares desde los cuales los secuestradores se comunicaron con Celso Allen, el padre de la víctima, además de facilitarles la obtención de los videos de seguridad en los que se pudo evidenciar la participación material e intelectual de Richard Jackson, así como la coautoría de su sobrino Yadiel Silva Jackson, los cuales, una vez materializada su captura, se les hallaron otros indicios, incluyendo las llaves del mototaxi en el que se encontraba la víctima al momento del secuestro. Asimismo, dentro de los elementos objetivos es fundamental señalar que una vez determinada su responsabilidad, el ordenamiento jurídico colombiano establece que el homicidio que se produce como consecuencia de una o varias acciones que vulneren la libertad e integridad, como lo es el secuestro, conllevará un agravante específico respecto al hecho en cuestión, de acuerdo con lo establecido en el artículo 103 a literal C del Código Penal colombiano. En cuanto al esquema de tipo penal con respecto a los elementos subjetivos, lo que estudia el tipo penal es el comportamiento interno del sujeto, como se ve en la acción voluntaria de Richard Jackson al informar a las autoridades sobre la ubicación del cuerpo sin vida del joven Nino Allen, con el propósito de redimir las consecuencias de su conducta delictiva. Y a cambio de esto, el Estado atenuará su condena conforme a lo establecido en el artículo 505 en el numeral 5 del Código Penal colombiano. Finalmente, en este mismo caso se logra apreciar la modalidad de concursos de las conductas punibles, ya que se evidencia una heterogeneidad simultánea de dos delitos, como lo es el secuestro extorsivo y el homicidio agravado, así como un conflicto entre los bienes jurídicos tutelados como el patrimonio, la libertad individual, la vida e integridad personal, que se ven afectados de forma sucesiva en esta misma situación. Esto es todo. Mi nombre es Añeliseth Osorio Cruz. Esto es Derecho Penal Especial. Muchísimas gracias por su atención.